Activista social, gestor cultural, Alfredo Matías, está con nosotros en este café de Diario 55. Con él vamos a conversar sobre temas de interés y básicamente estaremos nosotros hablando sobre el tema Plan Municipal de Desarrollo de Baitoa, en el que hay obras las cuales pues parecen ser están descuidadas. Ya estaremos conociendo por parte de él cuál es la situación real de este municipio, Baitoa. Buenos días, Alfredo, placer tenerte por aquí. Buenos días, buenos días. Muy agradecido de que nos hayan permitido compartir con la teleaudiencia algunas informaciones que son para nosotros muy relevantes. Ya, aproximadamente de cuántos habitantes tiene el municipio de Baitoa, Alfredo. Baitoa es el municipio número 10 de la provincia de Santiago en términos de fecha de creación. Fue creado mediante la ley 69-13, ya existía como distrito municipal desde el año 93, pero es a partir del año 2016 cuando elige a sus primeras autoridades en condiciones de alcaldes, regidores y demás. La población, conforme al censo del año 2022, es de 11.690 habitantes. Ya, está entre Santiago y La Vega, podríamos decirlo así, ¿verdad? Porque está la presa de Tavera, donde Correcto. es parte de esa zona. El municipio de Baitoa hace frontera con la provincia de La Vega, específicamente con el distrito municipal de Tavera, y del otro lado tiene al municipio de Sabana Iglesia, separado por el río Yaque del Norte, y en otro de los límites, su colindancia es con el municipio de Puñal. Yo recuerdo que teniendo ustedes la presa de Tavera ahí, uno de los problemas que ustedes enfrentaban y protestas se realizaron era el tema del agua, que no tenían agua. Sigue siendo el principal problema de nosotros los baitoeros, el hecho de que no contemos con un acueducto que supla de agua en cantidad y calidad suficiente para abastecer a todos los hogares del municipio. Y aquí, bueno, es uno de los temas pendientes que tenemos en el municipio de Baitoa. En septiembre del año 2022 y luego de grandes gestiones, protestas, acciones de incidencia que se realizaron, el presidente de la República anunció que se construiría finalmente el acueducto del municipio de Baitoa. Y en septiembre del año 2022 se dio el primer picazo para ese acueducto y acudieron allí desde el director general del INAPA, Wellington Arnón, la gobernadora provincial, el senador de la provincia en ese momento, que era el ingeniero Eduardo Estrella, y todos los diputados de la provincia, entre otras autoridades. Se dio el primer picazo, pero no se inició la obra. Hasta este momento. Hasta este momento no se ha iniciado la obra, aún habiendo dadose el primer picazo o palazo, como llaman ahora, porque ya no se da primer picazo, sino primer palazo. Y evidentemente la comunidad baitoera está altamente preocupada porque sin agua no es posible que haya desarrollo en un territorio. Si no hay agua, las familias tienen grandes dificultades para poder hacer sus labores cotidianas, pero tampoco ningún inversionista se va a animar a ir a un territorio donde no tiene garantizada ni siquiera agua. ¿Qué le responden a ustedes cuando preguntan o reclaman por el inicio real de los trabajos del acueducto? La primera respuesta estuvo vinculada en que estaban haciendo nuevos diseños para incorporar unas demandas que estábamos haciendo nosotros en el momento, porque el proyecto inicial incluía
al municipio de Baitoa, pero al municipio de Sabana Iglesia también. Pero quedaban fuera de cobertura varias de las comunidades del municipio de Baitoa. Y nosotros decíamos que no era posible que después de 50 años de nosotros haciendo gestiones, movilizándonos para que Baitoa tuviera un acueducto, que no era posible que cuando se construyera ese acueducto, comunidades quedaran fuera, sin cobertura. Entonces, bueno, nos dijeron que iban a hacer un rediseño de los planos, luego nos dijeron que se habían concluido los diseños, fueron a la comunidad, hicieron una presentación del proyecto, el propio director general del INAPA, y anunció, y de eso ya pasó más de un año, que se iba a hacer la licitación para contratar a la empresa o las empresas que tendrían a cargo la construcción del acueducto. Más sin embargo, después de un año, más de un año, esa licitación ni siquiera se ha hecho. ¿La licitación no se ha hecho? No se ha hecho. Esa es la verdad. Por más que hemos insistido con el director de la INAPA y con otras autoridades de gobierno, no ha habido una respuesta que sea favorable para los municipios de Baitoa. ¿Y cómo se hacen ustedes para obtener el líquido? Bueno, allá perviven dos sistemas. Uno que es de Corazán, pero que suple a parte de las comunidades, pero que se suministra agua a estas comunidades una vez por semana por 1 o 2 horas. En casa, por ejemplo, en Los Ciruelos, el agua llega los martes, alrededor de 6, 7 de la noche, pero ya llegada a las 10 de la noche no hay agua. Entonces hay que acumular agua durante todo el resto de la semana. Pero cuando el sistema de bombeo se daña, que ocurre con mucha frecuencia, tardamos 1 mes, 2 meses sin que llegue agua. Entonces cada quien lo que tiene que hacer, como nos han enseñado aquí en la República Dominicana, a buscar soluciones individuales. La gente construye cisterna, compra tinaco, le compra a los camiones que abastecen, pero la gente en sentido general, y estamos hablando de comunidades pobres, no dispone de suficientes recursos para semanalmente o cada 2 o cada 3 días estar comprando un camión de agua o llenando un tinaco. Eso estamos hablando de las comunidades que tienen un sistema. Porque hay otras comunidades donde no hay ni siquiera tubería. Nunca han recibido agua, nunca, pero absolutamente nunca. Y entonces esas tienen que depender directamente y permanentemente de acumular agua de lluvia con los sistemas tradicionales o cuando no hay lluvia, que vienen los periodos de sequía, entonces acudir a los camiones cisternas. ¿Y qué pasa con esas comunidades? ¿Están muy alejadas? No están tan alejadas, están en la parte más alta del municipio. Estoy hablando de las comunidades de Guardarraya, por ejemplo, de La Loma y La Lomita. Estas no tienen ni siquiera tubería, ninguna de las 3, pero La Loma está justo al lado del área urbana del pueblo. ¿Ustedes cuentan con un plan de urbanización, de crecimiento, que permita facilitar el hecho de que ciertos territorios se entiende que es difícil a veces llevar los servicios y de que la comunidad crezca en una direccionalidad que sea viable ofrecer esos servicios? ¿Se cuenta con un plan de ordenamiento territorial en el municipio? Bueno, tú sabes que los planes de ordenamiento territorial son todavía, al menos en la República Dominicana, una aspiración. Y que pocas ciudades del país cuentan con un plan de ordenamiento territorial. Santiago, como ciudad, tiene el privilegio de contar con un plan municipal de ordenamiento territorial, y la ley de uso de suelo y asentamientos humanos, que es de reciente promulgación, manda que en todos los municipios se pueda contar con un plan municipal de ordenamiento territorial, pero esa no es la realidad.
Más sin embargo, existen en muchos territorios, y Baitoa es uno de ellos, otro órgano o herramienta de planificación que ayuda un poco en esa dirección. Y es el Plan Municipal de Desarrollo, lo que se conoce como PMD, que es un instrumento que se formula en coordinación y participación activa de la ciudadanía. Por eso contiene en él la visión, los ejes estratégicos, que hacia donde la gente mira y recoge las necesidades que son más apremiantes de la comunidad. Y en el caso de Baitoa, que tiene un plan municipal de desarrollo con mira hasta el año 2030, 2024-2030, contiene algo más de 30 proyectos que si se implementaran, al menos lo que fueron priorizados en este plan, evidentemente van a apuntar a un desarrollo equilibrado, sostenido e inclusive. Además de ese proyecto del acueducto, del agua, ¿cuáles otros son de los principales de ese plan? El plan está orientado en 4 ejes y en el marco de esos 4 ejes hay obras o proyectos que tienen que ver con el desarrollo social. En el marco del desarrollo social, para Baitoa es fundamental primero el acueducto. Eso es, digamos, innegociable. Pero hay otros proyectos como de atención a la niñez, y uno de esos proyectos es la creación de un centro de atención a la primera infancia. De INAIP. Correcto, de atención a la primera infancia, donde las madres, padres que tienen niños pequeños de 0 a 5 años puedan llevar a sus hijos, ser bien atendidos, bien cuidados, mientras la madre y el padre están en el trabajo. Porque muchas madres, digo las madres porque dentro de la cultura dominicana el cuidado de la familia está bajo la responsabilidad de las madres, aunque debiera ser de la pareja. Pero muchas madres quisieran trabajar, pero no pueden hacerlo porque tienen que atender a los pequeños. Y evidentemente eso reduce los ingresos en el hogar. ¿Qué hace? Se acrecienta la pobreza. Porque solo hay una persona que está generando ingresos, recursos para poder sostener al hogar. Entonces, ese es un proyecto que para nosotros es de principal atención. Otro proyecto es el de que se pueda construir o habilitar un politécnico que capacite, cree la mano de obra que se necesita en el territorio calificada para que el pueda desarrollarse. ¿Cuáles son las principales áreas de producción de Baitoa? Mira, Baitoa tiene una particularidad. Baitoa es un municipio con características rurales. Un centro urbano pequeño, un poblado pequeño, pero la mayoría de su territorio es rural. Y en parte de ese territorio rural, entonces, hay agricultura. No tiene los mejores suelos, Baitoa no tiene los mejores suelos para la agricultura, pero una parte importante de la población ha vivido siempre de la agricultura. Y estamos hablando de las 2 secciones más grandes que tiene el municipio, San José adentro y San José afuera. Hay otros territorios que son muy buenos y así están destinados para la ganadería. Pero nosotros hemos puesto los ojos, nosotros estamos en la falda, en el pie prácticamente de la cordillera central y colindamos con todo lo que puede ser un eje turístico que viene en crecimiento y desarrollándose. Desde Jarabacoa, La Vega, Tavera, conectando con Sabana Iglesia, Jánico, San José de las Matas. Entonces nosotros estamos en el centro de ese corredor. Nosotros tenemos muchas probabilidades de desarrollar allí una pequeña industria turística poniendo en valor algunos recursos que tenemos. Ahora, para ello vamos a necesitar que nos devuelvan el río.
Y cuando digo que nos devuelvan el río, es porque cuando se construyó la presa de Tavera, el río Yaque del Norte, a su paso por Baitoa, lo cortaron más arriba y lo dejaron con el mínimo de agua. Entonces nosotros necesitamos que nos liberen un poco de agua para nosotros devolverle a Baitoa el esplendor que tenía en el pasado. Vamos a profundizar sobre esto, pero antes vamos a recibir a Xiomara, que llega con el café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones, el tapa roja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Café Muchas Santo gracias, Domingo, lo mejor de lo nuestro, que es también un tema por el que temen moradores de San José de las Matas con el tema este de la presa de la Placeta. Y es la misma situación que ustedes vivieron y ellos no quieren que se replique por esa zona. Correcto, o sea, nosotros estamos padeciendo ahora lo que no se previó que podía ocurrir cuando se construyó la presa de Tavera. Y fíjate que nosotros tenemos ahí un complejo, está Tavera, está Bao y está el contraembalse López Angostura. Nosotros tenemos suficiente agua en la cercanía para poder tener agua potable y no la tenemos. Pero aparte de eso, entonces, mataron el río, que es de donde nos suplíamos. Y es lo que pudiera ocurrir si no se toman las previsiones del lugar con la construcción de la presa en la zona de San José de las Matas, Jánico y demás comunidades, con la presa de las Placetas. ¿Qué tan complejo o fácil sería lograr ese propósito? Porque el agua, esa agua que ustedes están reclamando, sería que desde el INDRI se disponga una mayor cantidad de metros cúbicos, o habría que hacer algún tipo de trabajo infraestructural. O sea, ¿qué es lo que se requiere para lograr eso? Mira, si algo dice la Constitución Dominicana, y esto está también establecido en convenios internacionales que han sido ratificados por el Congreso de la República, incluso hay una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es que el principal uso del agua tiene que ser el consumo humano. El principal uso del agua tiene que ser el consumo humano. Pero acá se ha dado prioridad no a las personas, sino a la producción de energía. Entonces, el agua en la presa de Tavera y en todas las presas que tenemos, el criterio es producir energía. Bueno, porque es más barata, porque es energía limpia, pero alrededor de esas grandes presas viven personas. Y en todo el país viven personas. Nosotros hemos propuesto una solución que nos parece viable, incluso que involucraría a la comunidad a la gestión del recurso. Puede construirse y ahí poner en la gestión, en la administración a la comunidad, porque hay experiencia en otros lugares, una pequeña hidroeléctrica que al desfogar la presa genere energía, entonces ya están aprovechándola, entonces van a generar energía con el desfogue, pero el río va a tener agua nuevamente. Y todos nosotros, los baitoeros y la ciudad de Santiago, va a poder utilizar esa agua para no solo irrigar los campos y las fincas, sino para que vayan también a los hogares y además incrementar áreas de balneario que pueden hacerse en lugares que son preciosos, que tenemos nosotros en el territorio, que van desde el área urbana hacia la comunidad de López y donde estamos haciendo frontera con el municipio de Puñal en el Guano. ¿Y cómo se aprovecharía esa agua para el consumo humano? Bueno, nosotros no tenemos. ¿Tú sabes cómo Baitoa resolvió su problema de agua y lo hizo la comunidad? Tomando el agua de ahí del río y haciendo conexiones con Sabana Iglesia, construyó un reservorio, un depósito en la zona más alta del área urbana, y de ahí entonces, por gravedad,
el agua iba a los hogares. Y eso lo hizo la comunidad en aquellos tiempos. Pero Estamos hablando de proyectos comunitarios. Pero esa agua estaría apta para el consumo humano. Ya la tecnología permite que se puedan tratar las aguas, incluso de manera con procesos que son naturales. Entonces eso es posible. Ya hay, aquí en la República Dominicana hay decenas de experiencias de ese tipo y eso lo encontramos en la zona de San José de las Matas, que ocurrió hace ya cerca de 30 años con Cocodesi, que tiene un acueducto comunitario que lo administra la comunidad, lo construyó la comunidad con recursos que vinieron de la cooperación internacional y ellos se encargan de hacer el tratamiento. Pero si ustedes van a tener un acueducto, Alfredo, bueno, ¿qué sí. necesidad hay de esto? Estamos hablando en el hipotético caso, esto para el tema del agua, pero para el turismo es fundamental que se libere las 2, 3, 4 pulgadas de agua, no sabemos cuánto, eso requiere un estudio técnico, ¿verdad? Y la elaboración de una propuesta técnica. La aspiración nuestra es que tengamos el acueducto ahora. Lo otro ya de que se pueda construir una pequeña hidroeléctrica y nos dé agua para el territorio, es con mira a esa visión que tenemos de que podamos aprovechar ese recurso que es nuestro para incentivar el turismo. Mire, usted hablaba de esa franja que conecta Baitoa con toda la presa de Tavera, que es Sabana Iglesia, San José de las Matas, hasta llegar allá a la sierra. Depende mucho Baitoa de las remesas, igual que esas otras comunidades mencionadas. Sí, claro. Baitoa, digamos que en gran medida, yo no pudiera decirte el porcentaje, pero gran parte de los hogares de Baitoa dependen de las remesas que llegan del extranjero, fundamentalmente de los Estados Unidos. Alfredo, tenemos que irnos a la pausa, pero ahora ya para cerrar el tema que introdujo esto de la propuesta del Politécnico, ¿cuáles serían las áreas técnicas que deberían egresar a los participantes, de las que deberían egresar los participantes de un Politécnico en esa área que puedan suplir las necesidades de allí? Mira, eso debería pasar primero por un estudio que implique que los propios estudiantes digan cuáles son sus mayores aspiraciones, pero sobre todo no solo las aspiraciones de los estudiantes, sino la visión de desarrollo que se tiene del municipio. Estudio de mercado. Estudio de mercado, correctamente. Pero nosotros pensamos que pudiera muy bien aprovecharse un Politécnico que pudiera capacitar en materia de la agroindustria. Partiendo de que en el territorio, por ejemplo, se producen víveres, puede aprovecharse, tenemos condiciones más que suficientes para la producción en invernadero, pero también produce, digamos, suficiente leche. Entonces, pudiera estar a la agroindustria o pudiera ser en el área de comercio. De todos modos, eso va a depender de los estudios de factibilidad que se hagan y de las aspiraciones que tienen los propios estudiantes. Nos hablaba de la necesidad de un Politécnico, de la necesidad también que tienen del acueducto, que se dio el primer Picasso, que no se ha hecho más nada, o el Palazzo. Hay otras obras prioritarias en desarrollo. Y en cuanto al sector salud, ¿cómo andan ustedes? En materia de salud, nosotros contamos con un hospital municipal que brinda servicio con algunas limitaciones, precariedades. Hay que mejorar sobre todo el tema de equipamiento para el hospital. Y también contamos con 3 centros de atención del primer nivel. Son los que conocíamos anteriormente como policlínicas, que existen en las comunidades, que ahora se llaman CPN, y dentro de esos CPN operan lo que se llaman unidades de atención primaria.
Hay una que está localizada en Los Ciruelos, una que está en el área urbana del pueblo y una tercera que está en la comunidad de San José afuera. Todas las unidades de atención primaria operan con grandes limitaciones. Falta de personal. ¿Trabajan horario corrido? Trabajan de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. A 4 de la tarde. A 4 de la tarde. Y los fines de semana no hay atención, no hay servicio. Bueno, así es que está establecido el modelo. ¿Y tienen sus boticas populares? No. Las unidades de atención primaria tienen un área para medicamentos básicos que entregan a determinados pacientes, pero no son las llamadas boticas populares o farmacias del pueblo, sino un área dentro de la propia unidad que se encarga de proveer los medicamentos esenciales, sobre todo a pacientes que padecen, por ejemplo, de diabetes o lo que son hipertensos, eso que es básico y que son pacientes que requieren estar medicados permanentemente. Y eso es un gran avance, nosotros lo reconocemos. Y reconocemos también el gran esfuerzo que hace el personal de servicio de esos centros de atención. Ahora ellos operan con muchas limitaciones. Te pongo un caso, Los Ciruelos. Yo, en mi comunidad, yo soy parte del comité de salud de esa unidad de atención primaria, pero resulta que allí faltan promotores de salud. El promotor de salud es quizás la persona fundamental dentro de una unidad de atención primaria, porque es la que cotidianamente visita los hogares, hace los levantamientos, es la que sabe a qué paciente que está encamado tiene que ir el médico a visitar, porque ese paciente no puede ir a la unidad de atención primaria. Pero hay un médico de familia o un médico general que va y atiende, ve a ese paciente regularmente. Pero también ese promotor está muy pendiente sobre la salud, las vacunas de los niños y de las niñas, o de esos envejecientes. Entonces, bueno, hacen falta promotores de salud. Pero eso parece que no es algo exclusivo de Baitoa, porque uno no ha visto promotores de salud por ningún lado aquí, o sea, eso es muy escaso. Pero el modelo de atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema de salud en la República Dominicana, dice que en cada centro de primer nivel tiene que haber promotores de salud. Eso es lo que dice el modelo, ¿verdad? Eso es lo que dice el modelo. Pero de verdad hay una carencia en todos los lugares. El CPN de Los Ciruelos no hay seguridad. Entonces el personal médico está expuesto con frecuencia a que personas desaprensivas, a veces son personas que tienen problemas mentales, penetran con frecuencia y hacen algún nivel de desorden, y entonces el personal está expuesto. El CPN de Los Ciruelos no tiene lo más elemental, que es un o una conserje. Entonces los médicos tienen que encargarse de la limpieza del centro. Fíjate qué nivel de carencia tenemos en el sistema de salud. Y eso en el sistema de salud. Pero antes de irnos de ahí, ¿cómo un baitoero resuelve un dolor fuerte que le dé a las 5 de la tarde, un miércoles cualquiera como hoy? ¿Cómo resuelve eso? Acude al hospital municipal, que sí ofrece servicio 24 horas, los 7 días de la semana, y como es usual, trasladarse a la ciudad de Santiago y pagar un servicio privado. Esa es la otra alternativa que tiene, en caso de que no quiera o no pueda ir al hospital. Porque una de las dificultades que tenemos en el territorio es el de la movilidad. O sea, el hospital está en el área urbana, y en alguien que vive en lo que nosotros llamamos la zona alta del municipio, estamos hablando de Los Ciruelos, Las Aguas, les resulta más fácil trasladarse a la ciudad de Santiago que al municipio, al área urbana del municipio.
¿Qué otras obras paralizadas hay, Alfredo? Mira, allí hay un conjunto Baitoa? de obras que que han venido siendo demandadas por años por la comunidad, y te pongo el caso de el multiuso de los ciruelos. Estamos hablando de una instalación deportiva que fue intervenida, era una cancha simple, normal, se solicitó, y así está consignado en el Plan Municipal de Desarrollo, que esa instalación sea intervenida, que es administrada por el Club Cultural y Deportivo Amor y Progreso, la institución más vieja que hay en el municipio, con 52 años de existencia, y que aglutina a una cantidad enorme de jóvenes que van a esas instalaciones a hacer actividad deportiva. En el año 2022, la cancha fue intervenida y se anunció que iba a ser convertida en un multiuso. Al ser intervenida, entonces ya los jóvenes no pueden utilizarla, pero se iniciaron los trabajos, luego fueron paralizados, y 2 años y medio después, casi 3 años, la obra luce totalmente abandonada, sin importar los esfuerzos que se han hecho desde las organizaciones de la comunidad para que sea reiniciada y concluida, y ese es un caso, el multiuso de los ciruelos. ¿Quién tiene esa obra adjudicada? Esa obra es del Ministerio de Deporte, y el contratista es la empresa inmobiliaria o constructora Matos. ¿Y ustedes se han comunicado con a quien se le adjudicó la obra o con el Ministerio de Deportes? Con ambos. Con ambos. ¿Y qué respuesta han tenido? Inicialmente se alegó que había problemas de presupuesto, que no se estaba, por lo menos lo que dijo el contratista de la obra, que no se estaban pagando las ubicaciones como debía ser en los tiempos en que debían ocurrir. Y luego alegaron otra cuestión que nosotros les advertimos, una posible liti con un señor que tiene unos terrenos que colindan, que alega que le ocuparon unos metros de su terreno y demás, pero que nosotros sabemos que es solo un argumento. Es solo un argumento, y que eso no obedece necesariamente a la verdad. Otra obra de interés que está iniciada en el municipio de Baitoa y que requiere atención es la terminación de la carretera de Guardarraya. Esta es una carretera que fue Perdón, ¿carretera de? Guardarraya. Guardarraya es una comunidad que, bueno, sirve de límite entre el municipio de Baitoa o la provincia de Santiago y la provincia de La Vega. Entonces, una longitud de alrededor de 9 kilómetros, comienza en el kilómetro 5 de Baitoa y termina en el área del distrito municipal de Tavera. ¿En qué condición está esa carretera? Esa carretera? carretera fue iniciada hace más de 3 años, luego los trabajos paralizados y no se notan avances significativos, aunque a veces van, hacen alguito, como decimos, solo como para apaciguar los ánimos de la gente, pero no que haya una intervención que le diga a uno con el corto o mediano plazo la obra va a ser continuada. Esta es una obra que está siendo financiada con recursos de la EGI. Okay. Con recursos de la EGI. Igual ocurre con un destacamento. Esa carretera tiene su contener, su encache, su cuneta, no sé. Mira, se hizo todo el trabajo, como llamamos nosotros, de abertura y nivelación de terreno. Se ha construido parte de los contenes, pero no se ha hecho, digamos, todo el trabajo de preparación para asfaltados y demás. ¿Y a quién le corresponde eso? Esa parte preliminar. Bueno, las empresas que fueron contratadas por ¿No es una responsabilidad de la alcaldía? No, estas no son obras de la alcaldía. Evidentemente
Por la magnitud de la sobrepasan misma. los presupuestos que Sí. puede manejar cualquier ayuntamiento Yo pequeño. me refiero a la parte de los contenes y de... No, porque se adjudica el lote completo. Ok. Se adjudica el lote completo. Hay otras obras como un destacamento que está siendo construido también con recursos de EGI en la comunidad de San José Afuera, un destacamento policial. También está, aunque allí hay mayores avances, pero con el tiempo que hace que se inició debió haber sido entregado a la comunidad y a las autoridades correspondientes hace más de un año. Igual que el techado del Liceo Gabriel Franco, esto en materia deportiva. Ocurre lo mismo que está ocurriendo con el multiuso de los ciruelos. La obra se inició, se suspendieron todas las actividades deportivas y fíjate que ahora Baitoa, las dos principales canchas que tenía, las actividades están suspendidas y los jóvenes no tienen a dónde ir a hacer deporte. No tienen a dónde ir a hacer deporte. Entonces está ¿Qué paralizada. pasa con las canchas? Bueno, la iniciaron y tampoco la han concluido. Y más de 2 años también de trabajo, más de 1 año paralizado y no se ve que por lo pronto va a ser concluido el techado del Liceo Gabriel Franco. Eso es por educación, eso lo está haciendo Esa es educación. por el Ministerio de Educación. Ok. Esa es por el Ministerio de ¿Qué es Educación. lo que pasa con el cementerio? Que vi que también estaba dentro del pliego de demandas de los baitoenses. Bueno, el cementerio, pero es básicamente el cementerio municipal, que es el que está en el área urbana, más bien lo que requiere es atención por parte de las autoridades municipales, del ayuntamiento. Requiere mayor atención en el sentido de que es quien tiene la competencia por ley de la gestión, administración, de todo lo que son servicios fúnebres y enterramientos. Entonces es una responsabilidad de la alcaldía de Baitoa dar el mantenimiento adecuado al cementerio de Baitoa, del área urbana. Ahora hay otros cementerios como el de López que requiere ser ampliado. Allí no hay donde enterrar. Y se inició un proyecto para la construcción de nuevos nichos por parte de la alcaldía, que como ha ocurrido con los demás proyectos de que son de gobierno central, también se paralizó y no se ha concluido. Entonces se requiere que en el caso del cementerio de López, el ayuntamiento del municipio de Baitoa, su alcalde, concluya esos trabajos que inició en el cementerio de López. Alfredo, ¿qué ha estado pasando con el ayuntamiento? Que vi en días pasados que unos regidores estaban pidiendo una auditoría. Ah, sí, correcto. Mira, los gobiernos locales, como todo el que administra fondos públicos, no importa del nivel de gobierno que sea, está obligado por mandato de la ley a hacer rendición de cuentas y a administrar de manera eficiente los recursos que administra todo el que maneja fondos públicos. Entonces varios de los regidores de Baitoa, allá el consejo está integrado por 5 regidores, 3 son oficialistas y 2 son de la oposición, han estado reclamando que de manera adecuada, como manda la ley, la alcaldía haga la rendición de cuentas que manda la ley. Evidentemente, si esto no se hace, los regidores y cualquier ciudadano o ciudadana por la vía correspondiente tiene todo el derecho a reclamar a que se rinda cuenta de manera adecuada. No solo a los órganos de control, porque el problema de muchas de las autoridades locales es que entienden que con hacer una rendición de cuentas a los órganos de control externo e interno, es decir, Cámara de Cuentas, Contraloría de la República, están cumpliendo con la ley. No solo a esos órganos de control, usted tiene que rendir cuenta a la comunidad, a sus electores, a quienes lo llevaron a usted a la posición. Entonces, si eso no se hace, y evidentemente no se hace, con toda la razón del mundo, estos regidores
reclaman que se haga una adecuada rendición de cuentas donde se dé explicación de en qué se están invirtiendo o en qué se están gastando los recursos, muchos o pocos, que llegan al ayuntamiento. A ver, o sea, es que este último año, de la gestión del último año, que debió cerrar 24 de abril. no se hizo una rendición de cuentas, o es que, por la palabra que utiliza, no se hizo de manera adecuada. Mira, no hubo rendición de cuentas el 24 de abril. Ni después. Ni después. Porque aquí la hicieron unos días después. Aquí la hicieron, que también es una violenta la ley, porque la ley dice que es el 24 de abril. Así como debe hacerla el presidente de la República el 27 de febrero. Exacto. ¿Verdad? Para los ayuntamientos es el 24 de abril, no hubo una rendición de cuentas. No. Pero ya en el pasado tampoco se habían hecho rendiciones de cuentas. Y es una práctica que hemos advertido que ocurre en otros ayuntamientos también, y es que se simulan rendiciones de cuentas. ¿En qué sentido? Se simulan rendiciones de cuentas porque hacer un brochure o una revista y que eso le pueda llegar a un número limitado de ciudadanos, eso no es una rendición de cuentas. Es dar una explicación clara, precisa, de cuánto se recibe y de cuánto se gasta, pero sobre todo de en qué y cómo se gasta. Eso es una rendición de cuentas. Bueno, si la memoria contiene todos esos detalles, si contiene, ¿verdad? Y se coloca un portal público. En un díptico, un tríptico, tú no vas a poner detalles. No, tú no vas a poner detalles. un brochure. Ahora, no, un brochure. Ahora sí está en la página web del ayuntamiento con todos los detalles. Perfecto. ¿Y cuáles recursos recibe el ayuntamiento de allí, Alfredo? Porque